Bien, este es mi exposición sobre el trabajo de Heráclito, Heráclito el Oscuro. Bien, mi exposición sobre este tema, esta actividad que vimos en este bloque. Voy a dar algunas aseveraciones, algunos datos sobre Heráclito, atendiendo a las preguntas que se nos hacen sobre él, sobre este trabajo, sobre su vida, sobre su doctrina, sobre su filosofía. Bien, pues Heráclito eh, nació en el año 500, aproximadamente 501-504, en la ciudad de Efeso. Heráclito era un noble, se dice pues que era un noble, ya que pertenecía a una familia la cual heredaba, tenía un cargo hereditario en la antigua Grecia. Este cargo hereditario pues era un cargo político, monárquico, algo que todavía podríamos decir que era un vestigio de la monarquía. Bueno, Heráclito rechaza este cargo, heredándoselo a su hermano, o más bien cediéndoselo a su hermano. Desde ahí vemos cómo va mostrando su carácter, que en realidad era una persona, nos dicen, melancólico, con un carácter melancólico y solitario. Ahí pues en un acto congruente a su carácter, pues deja de lado esto. Además, eh, poseía poca simpatía hacia sus paisanos, hacia los ciudadanos este, de Efeso. Incluso por ahí llega a hacer ciertas aseveraciones sobre sus paisanos, ¿no? Por ahí muy fuertes, en el sentido de que eh, declara o que deberían de ahorcarse todos los ciudadanos adultos y dejar a los niños nada más, ¿no? Que no están contaminados, ya que por ahí el carácter de los efesios pues no coincide mucho con la forma de pensar de Heráclito. Creo yo tenía Heráclito un carácter muy crítico, un tanto ácido. Sus sentencias eran un tanto agrias, como bien lo señala el autor, y de repente un poco hirientes. De hecho, llegó a dar opiniones sobre personajes como Homero, Genófanes y Pitágoras, que definitivamente fueron muy controversiales, muy fuertes, muy osadas. De Homero, pues diciendo que, bueno, precisamente por las cuestiones de diferencias de principios filosóficos, igual con Genófanes y Pitágoras, por ahí también pues hace aseveraciones un poco descalificándolos, incluso Pitágoras de plagiar ciertos textos, ciertas opiniones y hacer las suyas, y Genófanes pues de no saber, pues no saber nada, de no tener realmente una sabiduría. También sus sentencias nos dicen, y bueno, que tenían matices humorísticos. Creo que en ese tenor del humorístico podríamos decir que eran un poco irónicas, incluso sarcásticas. Por ahí una de las aseveraciones que dice, ¿no? Los asnos prefieren la paja al oro. Pues definitivamente esta es un poco mordaz ahí la declaración. La otra sentencia es: el carácter del hombre es suado. Aquí pues también es muy ingeniosa su aseveración, su sentencia, pues.
aquí pues demuestra estas cualidades en su carácter. En la religión era panteísta, aunque bueno, tenía ciertos ahí ciertas diferencias respecto a los misterios. Decía que los hombres practicaban misterios profanos. De repente yo interpreto que esto era una cuestión de cuestiones rituales, ¿no? Bueno, precisamente por este estilo que manejaba Heráclito es que se gana el apodo de oscuro, aunque en realidad pareciera ser, o nos invita a reflexionar el autor, que no era algo del todo intencional. Yo de alguna manera coincido, pues creo que sí tuviera cierta intención de repente, más creo que era más su carácter que lo llevaba a ser como muy claro, muy puntual en sus comentarios y con su forma de pensar, ¿no? Así se expresaba. Bueno, respecto a la filosofía de Heráclito, dejó muy claro en su filosofía que el movimiento y el cambio es la constante. Todas esas cosas está en movimiento, nada está fijo. Más sin embargo, bueno, aunque es una de las cosas que le atribuyen más a Heráclito, de repente alguna frase que es famosa de él o que se hizo famosa de él, que incluso podría no ser suya, es la de todo fluye, aunque bueno, esa frase para mí podría ser como un resumen de su misma aseveración, sus mismas sentencias, su filosofía, aunque realmente eh, su el centro o lo que él principalmente quería decir no era esto, ya que no era una cuestión novedosa esto del movimiento, ya era algo que habían dicho antecesores suyos. En realidad la contribución de Heráclito estaba en otra cosa, en otra parte. Lo que cambia de sus antecesores o lo que aporta de nuevos consiste en la concepción de la unidad en la diversidad, en la diferencia de la unidad. Trataré de explicar esto con mis palabras. Eh, en realidad creo que de alguna manera me queda claro, más sin embargo podría no ser tan claro, ¿no? Pero bueno, aquí bueno quiero hacer aquí una diferenciación, aprovechando también dando un poco de diferencias con la escuela eleática. Caben aquí porque bueno, por ejemplo Anaximandro, para él que es de la escuela eleática, los opuestos aparecen iban invadiéndose unos a otros en sus terrenos, sus competencias, y después bueno, compensándose unos a otros por la cuestión de la arbitrariedad o la injusticia de invadirse los opuestos. Esto, bueno, considera que esta guerra de los opuestos es una cuestión desordenada, algo que no debería de tener lugar, algo que no debería de pasar, algo impuro, una mancha en el uno. Ve esto como, creo yo, como un defecto del uno, de unidad. Y aquí por eso decía que pues vamos a ver la diferencia de pensamiento, contraponiendo un poco y aprovechando para explicar qué es lo que Heráclito aporta, ¿no?, en esta cuestión de la unidad. En cambio, bueno, Heráclito no adopta este punto de vista. Para él la lucha a los contrarios entre sí, lejos de ser
una impureza, una tacha, una injusticia, en la unidad del uno le es esencial al mismo uno, es una esencia precisamente de la unidad del uno, eh, ya que para él el uno solo puede existir en la tensión de los contrarios. Esta tensión es esencial para la unidad del uno. En realidad creo yo que aquí lo que podemos resumir es que para Heráclito, pues precisamente la tensión, la guerra, la pues sí, la guerra y la tensión de los opuestos es precisamente esencia de la unidad, es lo que mantiene esta tensión, precisamente mantiene la unidad. Y para él precisamente esto lo hace en uno de sus pensamientos que se leyó en una de las lecturas, pues es para el uno, que bueno, aprovechando que estamos nombrando el uno para Heráclito precisamente era la concepción de Dios, ¿no? Que de alguna manera pues, se asociaba con Zeus, pero en realidad para el uno todas las acciones, la justicia, la injusticia, la paz, la guerra, todo era acciones perfectas. Realmente nosotros el hombre las interpretaba como injustas o injustas, quizá a conveniencia, ¿no? Creo yo. Y sin entender que ahora sí que de repente es un poco conocido esto, ¿no? Sin el mal, pues no puede existir el bien, ¿no? Por ahí precisamente una de las sentencias que hace hacia Homero, pues diciendo que pues su aseveración o lo que decía Homero pues era algo totalmente absurdo al pedir que se acabaran las injusticias y reinara la paz, ¿no? Se acaban las guerras y quedara la paz. Aquí Heráclito pues precisamente dice que pues esto sería como terminar con el equilibrio, con el universo, con el uno, con la unidad, ya que pues sin una cosa no puede existir la otra. Precisamente esta guerra, esta tensión de los opuestos es lo que da la unidad. Lo he tratado de explicar lo mejor posible, creo que de alguna manera queda un poco claro tanto que es lo que Heráclito tiene como eje de su filosofía y la diferencia que tiene con la escuela eleática. Y aprovechando otra de las diferencias con la escuela eleática, es el arge. El arge aquí, bueno, el arge con Heráclito lo pone como el fuego, a diferencia de la escuela eleática, que en algunos casos pone el agua y el viento. Aquí precisamente Heráclito toma el fuego no como una continuación o una distinción de sus pues de sus bueno, algunos contemporáneos o predecesores o de los con los que no coincidían, ¿no? O no por distinguirse nada más, pues tomar también algún elemento como arge, sino que él lo ve eh, con algo mucho más de fondo. Él lo pone como el fuego vive alimentándose de una materia heterogénea. Esto es como la observación sensible. Como el fuego se alimenta de una materia que consume y transforma
en sí misma, brota de una multitud de objetos. Precisamente ahí está de nuevo su eje de filosofía de la multitud en el uno. Y bueno, sin estos objetos, pues el fuego muere, deja de arder allí precisamente. Y la existencia del fuego proviene de la lucha y tensión este, de esto, ¿no? De la transformación de, de la multitud, de la materia en el fuego, ¿no? Y precisamente, pues pareciera, coincido con el autor, que es más intrínseca esta relación del fuego con el arge que con el agua y el aire. Por ese lado podríamos definir lo que es el arge de Heracles. Y bueno, otra diferencia con la escuela heliática, con los heliáticos. Y bueno, también otra de las cuestiones que habría que resaltar y bueno, resolver en este pequeño estudio de las lecturas es la doctrina de los contrarios y el devenir. Yo entiendo, bueno, pues por la cuestión de los contrarios precisamente nos dice aquí: conviene saber que la guerra es común a todas las cosas y lucha es la justicia, y que todo se engendra y muere mediante lucha. Lo va quizás sonar un poco redundante, pero es esa la cuestión de los contrarios. Voy a repetir lo que decía Homero, ¿no? Que decía Homero: ojalá se extinguiese la discordia entre los dioses y los hombres. Y aquí es donde Heráclito declara que él no veía lo que estaba pidiendo, porque estaba pidiendo la destrucción del universo, el equilibrio, la atención, quitando la atención de los contrarios o los opuestos que yo había estado diciendo. En realidad son los contrarios. Pues para Heráclito sería pues el término del fuego, el término del uno. Sin tensión, pues todo se disolvería. Una frase de Heráclito muy buena que quizás podría definir ya más claramente es: los hombres no comprenden que lo diferente concierta consigo mismo y que entre los contrarios hay una armonía recíproca, como la del arco y la lira. Creo que aquí resume muy bien con esta frase Heráclito esta parte de los contrarios. Sobre el devenir, yo entiendo que esto es como el devenir lo tomaría como lo estático. Yo por ahí nos menciona que algún autor, creo que Hegel, por ahí pensó que esto que Heráclito tenía cierta idea del devenir, pero en realidad aquí esto debo de admitir que no me quedó muy claro, pero lo estoy tratando de explicar. Yo entendí como el devenir fuera estático. Entonces, uniendo esto de los contrarios del devenir, creo que Heráclito es muy claro, donde nada es estático, no hay una cuestión porque lo estático es muerte, lo estático no es vida, lo estático no es el uno es movimiento. Y precisamente los contrarios son los que le dan esta unidad al uno. Creo que hasta aquí llegaría mi exposición. No disculpándome, pero sí pues aclarando que son algunas
intento de explicar lo que he leído. De alguna manera creo entenderlo, no ampliamente, pero sí en su base sí lo entendí. Y bueno, quiero haber abarcado las preguntas que se nos proponen para poder dar como eh, este paseo por lo que Heráclito era, un poco de sí, su filosofía y la diferencia de él con los celiáticos. Muchas gracias.